Hola, mi nombre es Luis Bernal y soy parte del equipo editorial de Gris Tormenta, una editorial que desde la ciudad de Querétaro publica ensayo y pensamiento. Eh, la editorial comenzó en el año 2016, pero el equipo editorial que conforma Gris Tormenta, que son tanto escritores como diseñadores, correctores de estilo y editores, pues tenemos trabajando más de 10 años juntos, también aquí desde la ciudad de Querétaro. Eh, Nos especializamos mucho en hacer libros y revistas con un carácter cultural, que también sean productos de difusión de patrimonio y difusión artística. Antes del 2016 nos enfocábamos mucho en lo que eran libros más visuales, de fotografías, donde el diseño importaba eh, mucho más. También había investigación, pero no tan a fondo. Y Gris Tormenta es una editorial totalmente literaria, es decir, nos enfocamos solamente en publicar textos, ensayos y el pensamiento contemporáneo. Bueno, personalmente pienso que la literatura es una herramienta que nos permite comunicarnos, pero sobre todo que construye el mundo. Es decir, gracias a las palabras existe la historia, existe la reflexión, existe quiénes somos, una identidad, una cultura. Y creo que eso es algo que nos interesa mucho en Gris Tormenta. Somos una editorial que en todos sus títulos busca publicar pensamiento contemporáneo. Y eso es algo que solo te permite hacer la literatura, ¿no? No son textos académicos, no son textos periodísticos, sino son textos que tienden más hacia lo narrativo, desde la no ficción, pero siempre están buscando relatar algo, reflexionarlo. El catálogo de Gris Tormenta consta de dos colecciones, disertaciones y editor. Disertaciones son títulos, o bueno, más bien antologías, alrededor de un tema debatido por un grupo heterogéneo de voces, o un grupo de autores o de textos que conviven en un solo libro, donde se está tratando de reflexionar una pregunta. Editor, en cambio, es una colección de ensayos cortos o de narraciones más personales que giran alrededor del backstage literario, es decir, los procesos y los oficios que hay detrás de la creación de un libro antes de que llegue al lector. Me refiero a escritura, traducción, crítica literaria, filosofía literaria. Entre estas dos colecciones tenemos publicados 9 libros y todos esos libros son ensayos. Algunos son más literarios, algunos son más personales, algunos tienden a ser más reflexivos o filosóficos, pero el ensayo es nuestro género literario por excelencia. Nosotros en la editorial pensamos que para poder hablar sobre el presente, el momento en el que estamos viviendo ahora, las primeras décadas del siglo XXI, no existe un mejor género literario que el ensayo, porque a través de estos textos uno puede hablar a fondo sobre un tema en específico, hacer una disertación. Bueno, el ensayo nos permite hacer un razonamiento mucho más detenido y metódico de un tema en específico, y es por eso que nos hemos especializado en ese género literario. Otra de las razones que hay detrás de los libros que publicamos es que todos los que conformamos la editorial, ya sean diseñadores o editores, leemos mucho. Cada quien tiene el tipo de lecturas favoritas, pero todo el tiempo estamos leyendo así, intensamente. No solo libros, sino también artículos en internet, cosas que están publicadas tanto en español, pero en otros idiomas, en México o en el extranjero. Y lo que buscamos con los títulos que publicamos es compartir esas lecturas, esos hallazgos, esos textos que tal vez no existen en español para el público de habla hispana, sobre todo los lectores de México y de España, que es donde distribuimos nuestros libros. Antes de que hiciéramos Gris Tormenta, todos teníamos ya un perfil muy literario. Y
Lo que más nos gusta ahora con la publicación de las colecciones, disertaciones y editor es que estamos logrando introducir a las mesas de novedades los libros que nos gustaría ver y que no hemos visto como lectores antes. El proceso editorial detrás de un libro yo lo imagino siempre como un oficio, es más artesanal que robótico, ¿no? Implica un 70% de pensamiento, ¿no? De hacer un proceso mental en tu cabeza de lo que quieras desarrollar, y quizás el 30% que queda es ya la talacha, ¿no? Que viene siendo editar los textos, revisarlos, arreglar comas, que la redacción sea correcta, diseñarlo, imprimirlo. Y bueno, a grandes rasgos un proceso editorial de cualquier libro que hacemos en Gris Tormenta, o que incluso que se hace en cualquier lado, es primero llegar a una idea, ¿no? Y ya que esa idea está aterrizada, pues se generan los textos, ya sea que se comisionen o que sean textos que pertenecen a publicaciones ya impresas. En ese caso habrá que conseguir los derechos de autor. Ya que se tienen los textos, comienza el proceso de revisión o el proceso más de talacha, que requiere ya una corrección de estilo a fondo, revisar que los textos estén bien puntuados, que la idea que se está diciendo sea realmente entendible para todos los lectores, y eso puede llevar semanas o meses. Son múltiples revisiones, hacer distintos textos, pasar muchas horas en el teclado y viendo pantallas. Cuando llega el libro, pues comienza lo que yo le llamo las relaciones públicas y la promoción, donde ya el editor se transforma más bien en un publicista y comenzamos a hacer un plan de promoción, donde se harán las presentaciones de libros, si se enviarán libros a periodistas o a medios para que hagan reseñas, si podemos participar en alguna feria o en algún festival literario a lo largo del año, y también pues distribuirlo, que es luego la parte más importante y lo que muchas editoriales independientes luego sufren más, es cómo llegar a las librerías grandes o comerciales, a esas mesas de novedades, pero también cómo llegar a las librerías independientes y a todos esos espacios de exposición donde van a estar los lectores que pueden comprar el libro. Bueno, lo infraordinario, a grandes rasgos, es el antónimo de lo extraordinario. Es un concepto que acuñó el escritor francés Georges Perec a principios de 1970, y trata sobre, en lugar de enfocarnos en lo sorprendente, en lo ambicioso, en lo grandote o en lo que impacta, es reflexionar y concentrarnos en las cosas pequeñas, en las cosas comunes, en lo banal, en lo cotidiano. Lo extraordinario se enfoca en hablar sobre un edificio que se quema, ¿no? Pero lo infraordinario se enfoca en hablar sobre las vidas, quizás las rutinas de las personas que trabajaban en ese edificio, ¿no? Y encontrar en esas cosas que pueden parecer mundanas historias y narrativas que pueden ser incluso más impresionantes que hablar sobre el incendio y la caída de ese mismo edificio. A principios de 1970 podría ser un concepto como bastante novedoso, pero ahora creo que es algo que está más incrustado en la literatura y en la forma de pensamiento que tenemos. Hay múltiples novelas y ensayos que giran alrededor de estas cosas cotidianas, ¿no? En lugar de hablar sobre lo extraordinario. Ese era un tema que siempre nos había gustado mucho en Gris Tormenta. Varios de los que estamos trabajando en la editorial también hemos leído a Georges Perec y nos gusta mucho su obra, y pensamos que uno de los primeros títulos de la editorial podría ser Lo infraordinario, que al final se tradujo en una antología donde una selección de autores iberoamericanos
hicieron pequeños ensayos libres que tendían a ser más ensayos literarios, donde hablaban sobre la obra de George Perec, su relevancia y esta búsqueda literaria a través de lo cotidiano. Fue nuestro tercer título de la colección Disertaciones y a mí me gusta pensarlo como una carta de presentación porque fue el primer título que realmente llegó a todas las librerías de México, que pudo reseñarse en varios medios y que también tuvimos la oportunidad de colaborar con autores y pedirles ensayos, no ensayos que existieran ya antes, sino textos comisionados especialmente para la antología. Y bueno, algunos de esos autores que están en el libro, que ahora está disponible en todas las librerías de México, son Brenda Lozano, Juan Pablo Villalobos, Juan Villoro, Daniel Saldaña París, y tenemos varios autores que también son del Cono Sur y otros de España. Y bueno, la mezcla de voces es interesante y creo que marcó un precedente para las siguientes antologías de disertaciones y los demás proyectos que hemos hecho en Gris Tormenta. Gris Tormenta está en la ciudad de Querétaro, pero nunca la hemos pensado como una editorial local o que se enfoque solamente en publicar pensamiento o literatura hecha en la región del centro de México. Nos enfocamos en pensamiento, en tratar de descifrar qué significa vivir en el siglo XXI, en estas décadas, y creo que eso implica una editorial más global que local. Nuestra mirada editorial siempre ha estado en tener voces de diferentes países, no solamente de México, en tratar de superar las fronteras de distribución. Ahora estamos en España, pero también estamos viendo cómo llegar a otros países de habla hispana. Y bueno, siempre hemos pensado así a Gris Tormenta. Creo que es solo una pequeña coincidencia o una eventualidad que estamos trabajando desde Querétaro y no desde la Ciudad de México, ¿no?